Restaurante Pizzería Letrusco y Juguetos Castellón patrocinan Signo Albinegro. Vuote di malinconia, nebbia che affonda giorni e solidarietà. Ci dicono son precarie e nuvole utopia, ma là nella metropoli sprofonda la realtà. Senza filtri nelle strade scende il buffone, salta sopra i cocci di un'ormai sorda città. Non c'è spazio per compianto né moderazione, a chi ha trattato i suoi valori per seca tranquillità. Non correte, non scappate via, un giorno non può vivere senza la sua utopia. Non correte, non scappate via, nel fango del benessere spendete la vita. Trapoli disperati di fantasmi e falsi giorni. Non correte, non scappate via, svegliatevi pagliacci, prima o poi vi farete senza sogni. Muy buenas tardes a todos, albinegros, hoy un día más, sino albinegro en este lunes, 18 de mayo, se va terminando poco a poco esta temporada, faltan solo 2 jornadas para que acabe la liga regular y hay mucho que analizar con ese empate del pasado viernes del Club Deportivo Castellón en Castalia, además con esa derrota en Logroño, en las gaunas del filial del Club Deportivo Castellón, que bueno, desciende de categoría, no consigue en este caso ganar la eliminatoria por el playoff de permanencia y se verá obligado a competir la temporada que viene en Tercera Federación. Luego ampliaremos porque allí estuvo un servidor junto con Alejandro Moy y Mario Edo para vivir ese partido. Y bueno, va quedando poco a poco menos jornadas, Álvaro. La clasificación se aprieta, una jornada que no nos ha beneficiado en este caso para nada. Darle también desde aquí la enhorabuena al Real de Santander, que ha sido el primer equipo ascendido. Y nosotros, a lo nuestro, quedan 2 jornadas y no puedes fallar porque tienes que hacer 6 puntos de 6 si quieres asegurarte el 100% del playoff. Correcto, Víctor. Lo primero, buenas a todos y también a los oyentes, ¿no?, de la radio de Futura Latina. Y sí, como bien dices, analizaremos un poco lo que ha sido este fin de semana para el Castellón. Luego lo analizaremos con más profundidad, pero no pudo vencer el Castellón contra el Cádiz. Fue un partido tenso, raro, ¿no?, diría, difícil. Y luego ya la gota que colmó el vaso fue lo del filial. Pero bueno, poco a poco, quedan 2 jornadas en el primer equipo y confiamos en que se logren los 6 puntos y el Castellón pues pueda meterse en ese playoff. Uh-huh. Entrando ya en ese sumario, si quieres entrando primero por la parte del primer equipo, Usman Camará, en este caso, cumplió 50 partidos con la elástica albinegra y no están mal sus números. El otro día fue asistente, no pudo ver portería en ese gol de Brian Zipenga, pero un Usman Camará que poco a poco, pues mira, ya son 50 partidos con el Club Deportivo Castellón. Sí, 50 partidos en el Club Deportivo Castellón. Sí que es cierto que la temporada pasada pues no tuvo ese protagonismo, ¿no?, porque vino lesionado, una lesión que era de 2 meses, acabó siendo hasta enero-febrero cuando empezó a jugar con más regularidad, pero bueno, el guineano en 50 partidos ha conseguido 14 goles, 3 asistencias y 7 amarillas, 9 amarillas, 7 esta temporada y 2 amarillas la temporada pasada. Son buenos números para un delantero que tuvo por parte de la afición, pues a algunos tramos ha sido criticado, pero que al final el trabajo tiene recompensa y ahí están los números del guineano. Uh-huh. Pasando a repasar esa cantera albinegra, tuvimos, como ya hemos comentado, ese partido del filial en Logroño con esa derrota 1-0 desde el punto de penalti. Finalmente, bueno, el global quedó 4-2 con esa derrota 2-3 del partido de ida. Y también, Álvaro, ese partido del femenino que sigue compitiendo en la Copa Valenta Nacional. Sí, sabemos que la Liga del Femenino pues era muy corta, habían apenas 12-13 equipos y para que la temporada no se acabara tan pronto, pues la Federación Española ha propuesto esta Copa Valenta, ¿no?, esta Copa Nacional, donde tenían un grupo pues al Villarreal y al Tabernes Blanques, conjunto valenciano al que venció por 2-4 este fin de semana pasado, con un hat-trick de quién sino es Nerea Vicente, es la mejor jugadora del femenino y los números así lo dicen, y un gol de Zaira que certificó la victoria del femenino. Ahora vamos a ver contra quién se pueden enfrentar,
pero bueno, una copa en la que han ganado un partido y el otro lo han perdido en penaltis. Además, durante el día de ayer estuvimos también ahí en el Ciutat de Castelló para vivir esa gran victoria de la Mix. Desde Signo Radio Castellón pudiste escuchar esa retransmisión con Guille Prats, con Alex Rodríguez y con Víctor Serrano. Y bueno, una victoria muy importante que les clasifica en este caso a Álvaro a la siguiente ronda. Sí, sí que es cierto que iban con un +10, ¿no?, del partido en Lliria, con el partido de ida acabó en 72-82. Entonces tenían ese pequeño colchón, pero el Lliria lo puso complicado. La Mix ganó 75-74 y pasa, como tú bien dices, a la siguiente ronda, en la que se enfrentará al Albacete Basket. Se enfrentará este fin de semana el 24 de mayo a las 12:30 y luego la vuelta, que será el próximo domingo, el domingo dentro de 2 semanas, a las 12 en el Ciutat. Eso es, pues estaremos también pendientes porque el Amix no lo pudo hacer por la vía rápida y seguro que lo consigue de la forma un poquito más larga, de ese camino. Primero ya ha vencido el Lliria, siguiente parada Albacete. Y cerramos, Álvaro, porque ha sido la noticia de la mañana, ya han salido a la venta las entradas para el partido del próximo fin de semana en Huesca y bueno, es verdad que un número muy reducido de entradas que se han agotado en apenas 20 minutos a un precio de 25 euros. Sí, han salido las entradas de Huesca y tal como han salido, pues se han desvanecido, ¿no? El club ostense ha puesto 189 entradas que han durado apenas 20 minutos. Sí que es cierto que el Castellón en el partido de ida puso a la venta para el club visitante alrededor de las 500, que no se llegaron a vender todas. Y ha habido un poco de polémica, ¿no? Porque el Castellón esperaba que se les diera más entradas, aún así. Hemos comprobado las cifras y son las mismas entradas que se dieron en la temporada pasada. Entonces, el Huesca que ha seguido dando el mismo número y sí que es cierto que pues por el momento en el que está el equipo y por el momento en el que se encuentra el club, pues se esperaba un desplazamiento masivo. Tocará buscar otras formas, otras vías para conseguir entradas, pero las 189 que le ha dado el club ostense al Castellón ya han sido vendidas. Eso es, ya se han cumplido. Es verdad que todavía quedan entradas a la venta, pero seguramente será en zona local. Es verdad que por el momento no se pueden comprar porque pide ser socio, puede ser abonado del conjunto ostense. Y estaremos pendientes de su partido de hoy, porque juega en el día de hoy a las 8:30, cierra la jornada en este caso frente al Leganés, así que estaremos pendientes de lo que hace nuestro próximo rival. Hacemos un breve alto en el camino y a la vuelta entramos ya en todo ese análisis del empate, en este caso frente al Cádiz, de lo que ha sido la jornada y también ampliamos esa situación del Castellón B. Un minutito y volvemos. Orellut, ¿te apetece comer como un campeón? Pues Pizzería El Etrusco, la pizzería favorita de la afición albinegra. Desde 1987 te espera todos los días en Castellón. Disfruta una gran variedad de pizzas, pastas y ensaladas en la calle Santa Bárbara número 50 y Plaza Donoso Cortés 26. Y diciendo pan para el Etrusco, tienes un 10% de descuento. Pizzería El Etrusco, tradición y sabor. Hubo una época en la que todo era un juego, en la que los problemas tenían hasta 3 soluciones: piedra, papel o tijera, y las recompensas tenían sabor y color de gominola. ¿Te acuerdas? Revive diariamente aquellas experiencias en Juguetos, el país de siempre jugar. Tu tienda Juguetos Castellón en Centro Comercial Salera, frente Gasolinera al Campo. Es hora que dejes de estar encadenado a tus coches de empresa. Mantenimiento, reparaciones, deja la movilidad de tu empresa en manos de Andacar 2000. Con una cuota muy reducida, vive totalmente despreocupado. ¿Para qué comprar cuando puedes alquilar? Paga solo por lo que utilizas y si no, lo devuelves sin ningún tipo de penalización. Andacar 2000, alquiler flexible de vehículos. ¿Tienes una obra en casa y no sabes qué material elegir? No te lo pienses, Élite Cementos, el del saco naranja. El cemento de Castellón para gente de Castellón. Siempre apoyando al Club Deportivo Castellón y al fútbol base provincial. La opción más élite, Élite Cementos. Albinegro, esto es para ti. Con Orellut Mobile puedes ver todos los partidos del Club Deportivo Castellón y disfrutar de toda la segunda división por solo 8 euros al mes. No te compliques, es la mejor opción. No te quedes fuera, activa hoy mismo el pack deportes en orellutmobile.es o en tu tienda en la calle Bélgica 135 o en la avenida Rey Don Jaime 96 de Castellón. Orellut Mobile, tu pasión sin límites. Y recuerda, ¡pam, pam, Orellut!
Oreyud, en Signo Albinegro damos un paso más. Cada lunes, miércoles y viernes podrás disfrutar de un programa 100% albinegro e independiente. Suscríbete en patreon.com/Signo Radio Castellón por tan solo 3 euros al mes y tendrás a tu alcance todos nuestros contenidos. Únete al espíritu albinegro y ayúdanos a seguir creciendo. Pues ya de vuelta pasamos ahora a analizar lo que fue ese partido del Cádiz. Es verdad que estamos al lunes y no es muy, muy lejano, ¿no? Ese partido del pasado viernes en el Sky-Fi Castalia, pero era una oportunidad de oro porque abrías la jornada, ponías más presión si cabe sobre tus competidores y es verdad que la jornada ha sido muy mala. La jornada ha sido muy, muy mala porque es verdad que el Eibar pinchó frente a la Cultural Leonesa, pero el resto de equipos, pues bueno, han hecho los deberes y te obligan ahora mismo a tener que ganar tus 2 partidos. Bueno, yo creo que el Castellón sí que le vi que lo intentó, pero no estuvo fino. Es lo que venimos diciendo en los últimos partidos, no terminó de estar fino, pese a que tuvo el dominio del balón. En cuanto a ocasiones, tampoco llegamos a crear ocasiones claras. Sí, es la sensación de las últimas semanas, ¿no? De que tú llegas, que eres dominador, pero que solo rondas el área rival. No eres, no haces daño, no eres el puñal que eras en otros tramos de la temporada, donde cuando llegabas y merodeabas el área sabías que el Club Deportivo Castellón pues te iba a generar y te iba a buscar las cosquillas, ¿no? Ahora parece que pues le rodamos de un lado a otro en la zona de 3/4, pero nos falta esa mordiente, ¿no? Esa forma de hacer daño. Y bueno, yo también quería comentar un poco que aparte de la poca capacidad ofensiva que estamos viendo en las últimas jornadas, en los últimos partidos, esa fragilidad defensiva. Es decir, sí que es cierto que nunca hemos sido un equipo, siempre somos un equipo que el 1-0 no le es suficiente porque sabemos que nos van a generar ocasiones y vamos a sufrir atrás, pero es que te generan con muy poquito. Es decir, el Cádiz tuvo en la primera parte un mano a mano de Antoñito Cordero que lo salva a las 1000 maravillas el mejor jugador del partido para mí, que es Romain Matís, y luego en la segunda parte, en un córner, está mal defendido, se te adelantan en el primer palo, Matís saca una mano de reflejos espectacular, pero falta esa necesidad, ¿no? Esa mordiente para estar puesto en el sitio y el Cádiz te gana la segunda jugada en el área pequeña y te empata, ¿no? Es como un poco lo que creo que está haciendo que el Castellón pues esté sufriendo las últimas jornadas, la fragilidad defensiva y la poca capacidad ofensiva que estamos viendo. Sí, es verdad que también hay bueno, mala suerte, porque justamente el rechace le cae delante a Pelayo, que bueno, le ganó ahí también la posición en el segundo palo a Diego Barri. Y una lástima porque el Cádiz ha hecho muy poquito y bueno, está claro que ellos el empate le servía y se vio, ¿no? Después con esa celebración final, los últimos minutos, pese a que añadieron 7 minutos, 8 minutos, no se jugó absolutamente nada. Bueno, al final el Cádiz venía lo que venía, un punto para ellos es gloria y de hecho si consigue la victoria la próxima jornada contra el Leganés estará ya salvado. Pero un Cádiz muy rácano, que ya sabíamos el planteamiento que te iba a hacer, que es verdad que con Idiáquez, pues bueno, había conseguido jugar un poquito mejor al fútbol, al menos tener un poquito más el balón, y a mí, sinceramente, me sorprendió la alineación que pone Idiáquez, porque pone a un jugador como Kouamé, que apenas había disputado 2 partidos en toda la segunda vuelta, es verdad que en defensa te mete a Pelayo, bueno, en lugar de un Kovacevic que está siendo titular indiscutible de todas las jornadas, y para mí me pareció el mejor jugador del partido, Pelayo, el suyo, aparte del gol. En defensa estuvo muy serio, en salida de balón es el que le mete el pase a Antoñito para dejarlo mano a mano frente a Matís, y es que lo que tú decías, ¿no? Con muy poquito, con una acción aislada a balón parado, como el otro día frente al Ceuta, una acción aislada del punto de penalti, pues ya has perdido 4 puntos en las últimas 2 jornadas. Son 3 partidos seguidos sin ganar en la recta más importante de la temporada. Y vamos a repasar la clasificación porque el Racing es líder con 78. Ya ha ascendido a primera división. Y bueno, veremos a ver qué tal llega ese partido frente al Málaga de la siguiente jornada, si llega con mucha resaca o no, porque sería importante que el Málaga no ganase. Luego el Deportivo de La Coruña, de ganar la siguiente jornada también sería equipo de primera. Y luego el Almería, que bueno, para mí fue el gran batacazo de la jornada contra Las Palmas, en casa, ganando, le remontan en los minutos finales, está tercero con 71, Málaga ganó en Ceuta, hizo bien los deberes, cuarto con 69, mismos puntos para Las Palmas, y después 3 puntos por detrás ya está el Castellón, está sexto, empatado a puntos con el Burgos, que está séptimo. Lo bueno que tenemos es que el golaveraje es favorable, en este caso Álvaro, pero bueno, yo no sé en las últimas 2 jornadas qué va a pasar,
Lo que sí sé, que el Castellón tiene que dar un golpe de timón y bueno, no desaprovechar tantas oportunidades. Ahora te enfrentas a un equipo que está luchando por su vida como es el Huesca y luego te vas a jugar la vida también contra el Eibar en casa. O sea, no se puede fallar más. No, yo creo que ya has perdido todas las balas, que todas las balas que tenías en la recámara, pues ya no las tienes y ahora es o vida o muerte. Castellón tiene que ir a Huesca consciente del objetivo. Creo que siempre hemos sido conscientes de lo que nos jugábamos, pero teníamos ese pequeño colchón o los rivales que también fallaban y tú pues te aprovechabas de esos errores o de esas pérdidas de puntos. Ahora el que estás en esa situación del borde eres tú. Ahora solo falta que el Castellón vuelva a ser lo que ha sido durante tramos de temporada. Sabemos que la capacidad que tienen los jugadores, sabemos que los jugadores son los primeros interesados en subir a primera. Al final, muchos vienen de primera ref. Creo que del Castellón solo hay un jugador que ha tocado primera división, como es Mavil, y apenas 5 partidos. Entonces, ahora hay que sacar toda esa casta, ¿no? Todo ese orgullo que los líderes, tanto del vestuario como del equipo, como pueden ser Mellot, Alberto o incluso el propio Ronaldo, que sabemos que lleva un poco la voz cantante también dentro del vestuario, pues ejecuten o ejerzan de esos líderes para volver a unir a todo el grupo, para volver a ser una familia, cuerpo técnico, afición, jugadores y luchar todos juntos por el objetivo. Eso es. Además, escuchamos, ¿no?, a Pablo en esa rueda de prensa post partido. Estuvimos ahí en la sala de prensa de Escalifa y Castellar preguntándole al míster del Club Deportivo Castellón que, bueno, que confía en los suyos, confía que el equipo está capacitado para conseguir el objetivo, pero es verdad que le sigue condenando mucho esas acciones aisladas y no terminar de cerrar nunca bien los partidos. Y aparte hemos sido superiores, no hemos aprovechado las ocasiones. Nos ha faltado un poco de fluidez. Ellos estaban muy encerrados. Era difícil pues encontrar espacios. Aún así lo hemos intentado. Hemos llevado el peso del partido. En la segunda parte igual. Hemos conseguido marcar el gol. Y a partir de ahí, pues bueno, como dices, una acción aislada en un balón parado. A veces nos ha dado y nos ha quitado el poder ganar. Y a partir de ahí, pues bueno, partido difícil, muchos parones, minutos de juego real creo que no han sido muchos. Ellos estaban contentos con el empate y bueno, ellos juegan su partido, están jugando mucho también y bueno, al final si se lo permiten, pues es lo que pasa, ¿no? Al final da 8 minutos desde que se reinicia, es el minuto 91, da otro más y en el 90 con 20 segundos en una acción en el borde del área nuestra, de ellos con nosotros balón controlado en el borde del área, pita al final. Bueno, son cosas que no podemos controlar, sabemos lo que hay, es la tónica de toda la temporada. Tenemos que seguir. Obviamente era importante hoy los 3 puntos, hemos sumado solo 1. Hay que seguimos dependiendo de nosotros mismos por los enfrentamientos que hay entre los equipos de arriba y nosotros nos enfrentamos al Eibar, o sea, seguimos dependiendo de nosotros mismos y bueno, es momento de creer. Yo creo 100% que lo vamos a conseguir y estoy convencido de ello y necesitamos a todos en el mismo camino, ¿no? Jugadores que también están convencidos y la afición también que crea y que esté con el equipo hasta el final. Pues bueno, seguir trabajando en las semanas que queden y estar más finos. Al final, los partidos que hemos estado más finos en ese último tercio, pues hemos conseguido meter varios goles y llevarnos los partidos. Y cuando no estás fino y con la precisión que requiere un partido así, ¿no? Con tanta gente, cuando acumulan tanta gente en defensa, pues necesitas estar fino con el balón, tomar buenas decisiones y eso nos ha faltado un poco hoy. Aún así, yo creo que el equipo lo ha intentado. Creo que hemos sido superiores, pero bueno, al final ellos han jugado su partido y se han encontrado con el gol en ese balón parado y se han llevado un punto. Bueno, Álvaro, ahí teníamos al míster, ahí teníamos a Pablo. Es verdad que bueno, se debía preocupado en cierta manera después del resultado, que fue un duro golpe para todos, pero bueno, también te deja
ese mensaje, ¿no? Ese mensaje de que el equipo está capacitado y bueno, esperemos que tampoco sea nada yo le he preguntado, ¿no? Esa última pregunta sobre el estado físico de Jeremy Mellot, que se retiró con molestias, y de Lucas Alcázar. Parece que Lucas Alcázar se le habían subido un poco los gemelos y los isquios, y en el caso de Mellot es verdad que iban a mirar, ¿no? A ver qué tenía en este caso el jugador francés, que recordemos que sigue siendo el único jugador que no tiene ningún jugador para suplirle, y sería clave que estuviese disponible para lo que queda de temporada. Totalmente, ¿no? Al final la rueda de prensa de Pablo creo que es un poquito siguiendo la tónica de las últimas semanas. Lo que pasa es que el discurso de seguimos dependiendo de nosotros, a mí, esta es una opinión personal, cada vez debería ser menor y deberías hacer un pelín más de autocrítica, porque has perdido oportunidades clarísimas para poder volver a esa zona de tercero, cuarto, una zona un poco más tranquila, ¿no? No asomando esos puestos del borde del playoff, y lo has desaprovechado. Entonces sí que es cierto que le veía molesto, creo que todo el mundo estaba molesto después del empate del Cádiz, pero sí que es cierto que hay que hacer un pelín más de autocrítica, a mi parecer, en ese aspecto del tercero, o sea, de finalizar las jugadas, porque sabemos que el Castellón tiene gol, o lo ha tenido en muchos tramos, me acuerdo partidos de 4-1, 1-3, 0-4, es decir, Castellón gol tiene, lo que pasa es que parece que se ha desvanecido. Sí, y que cuando no hay espacios a la espalda es muy complicado. Este Castellón, cuando hay un equipo que se repliega, que cierra, con defensa 4-4-2, con dos líneas muy juntitas, le cuesta muchísimo. Y además, que tampoco es que pruebe el disparo fuera del área. O sea, es una de las variantes que probamos muy poco. Para lo que se lo están encerrando los rivales, al final un disparo de fuera puede provocar segundas jugadas y en este caso igual tener algo más de fortuna. Y el Castellón está sufriendo mucho contra esas defensas posicionales, y que luego el Cádiz hizo su partido. Ahora también escuchábamos a Pablo que decía el tema del arbitraje. El árbitro le dejó al Cádiz campar a sus anchas en ese otro fútbol, ¿no? Que se suele decir en los últimos minutos, sobre todo, con esas faltas, pérdidas de tiempo y no dejando seguir la última jugada del partido cuando se plantaba, en este caso, Mavil, para poder centrar un balón claro directamente al punto de penalti. Vamos a escuchar también a Diego Barri, porque hablaba también sobre este tema, sobre el tema arbitral, de que en este caso los colegiados tienen que tener un poquito más de respeto, ¿no?, al Club Deportivo Castellón, porque ya somos el equipo más perjudicado por los árbitros, y estos son datos, o sea, está reflejado con números, y también escuchamos las palabras de uno de los capitanes del Club Deportivo Castellón, como es Diego Barri, molesto por este aspecto. No lo ha entendido nadie, y luego encima vas enfadado a hablar con él, porque obviamente te enfada, y se dedica también, creo que ha hecho una o dos expulsiones al final a gente de cuerpo técnico nuestra. No tiene ningún sentido, ya te digo, pero venimos ya un poco acostumbrados a que los árbitros traten así al Castellón durante toda la temporada. Por desgracia está siendo la tónica. Solo me gustaría que nos tuvieran un poco más de respeto. Yo sé que hay clubes muy grandes en la categoría, pero nosotros estamos ahí metidos, y me gustaría que el colectivo arbitral nos tuviera un poquito más de respeto en todas las situaciones. Oye, Víctor, recomiéndame un sitio de Castellón para ir a comer pizza, pero no cualquier sitio, A ver, dime alguno, venga. Pues si tengo que decir el mejor, Pizzería Etrusco. Hombre, pues mira, me lo apunto, y si otro día me apetece, por ejemplo, pasta también, pero pasta de esa buena con un toque italiano, ¿dónde tengo que ir? Pues no te lo pienses, también Pizzería Etrusco. Claro que sí, El Etrusco, calle Santa Bárbara número 50, y en la Plaza Donoso Cortés 26, y recuerda, con la frase Pam Pam Letrusco, tanto de nuestra parte como de la barbería Albinegra te harán un 10% de descuento, así que Pam Pam Letrusco. Y escuchábamos a Diego Barri, también teníamos esa cuña de nuestros amigos de Etrusco. Álvaro, el tema de los arbitrajes es lo de siempre, pero alguna vez hay que levantar la voz, y para mí la levantado es poco, porque si te quejas todos los partidos, puedes tener al final algo de premio. El Ceuta lo tuvo, el Ceuta se estuvo quejando jornada tras jornada de su técnico, en este caso José Juan Romero, y al final en una acción, en un partido, le favorecieron. En una, al Castellón no recuerdo ninguna acción de ningún partido que le haya sido cara, ninguna, siempre sale cruz.
Y esto también no puede ser, porque es que, vale que el Castellón no estuvo bien, vale que el Castellón igual no se merece la victoria, pero es que hay detalles, partidos que son tan igualados, que siempre caen en cruz, siempre caen del otro lado. Es muy fácil, ¿no? Yo creo que al final al pitarle al Castellón es muy fácil y siempre va a haber alguna jugada que puedan sacar algo para favorecer al equipo rival. Me acuerdo perfectamente el día del Málaga en casa, que nosotros que estábamos ahí en esa tribuna de prensa, ¿cuántos minutos de reloj pudo ser esa revisión de la mano? Porque aún no la hemos visto, la mano de Salva Ruiz. ¿8, 9? Sí. Es decir, Uh-huh. cuando tú buscas tanto, al final lo encuentras. Y con el Castellón ha parecido un poco así. Además, han habido, yo qué sé, goles que no se han explicado y el vídeo tampoco del comité de árbitros, el vídeo que saca cada semana, se obvian jugadas a favor del Castellón. No aparecen dentro del resumen. Entonces, creo que al final alzar la voz es necesario. Lo que no sé es que si es necesario ahora, porque a lo mejor hace unas jornadas podría haber sido necesario, ahora teniendo los playoffs tan cerca, puede ser que también alces la voz y te perjudique. Entonces, sería ya la gota que... Ya, totalmente de acuerdo, sí, estoy de acuerdo contigo, pero es que en esta liga puede pasar cualquier cosa y pueden favorecer a quien sea y evitar que juegue quien sea el playoff. Entonces, por un lado entiendo lo que dices, pero por otro lado creo que el comunicado es necesario sacarlo a final de temporada y no en estos momentos. Sí, antes de ir a Publi, quería comentar también, bueno, varios temas, ¿no? Que han dado cierta polémica también por redes sociales. El tema, por ejemplo, de la afición. Bueno, es verdad que en ciertos momentos, en un partido que nos jugamos en la vida, tampoco se creó un ambiente que fuese una caldera en ciertos momentos. Es verdad que sí que el fondo estuvo, bueno, incansable como lo hace siempre, pero yo sí que, bueno, como opinión personal, los cánticos de la primera ref sobran. Bueno, y más nosotros, ¿no? Que sabemos de dónde venimos, sabemos lo complicado que es uno de los descensos, el tragar barro temporada tras temporada. Y bueno, el Cádiz hizo lo que tenía que hacer para conseguir un punto y jugarse la vida. Lo dijo Idiáquez también en rueda de prensa. Me gustaría jugar mejor, pero es que en estos momentos tenemos que usar ese tipo de armas. Y bueno, hemos venido aquí a Castalia contra muchos equipos que nos han hecho lo mismo y tampoco en este caso pues me parecieron incorrectos, ¿no? Esos cánticos de una parte de la afición, no quiero englobar a todo el mundo, gritando a primera ref y a primera ref. Lo que sí que Álvaro también pasó es cierta tensión también en el palco, entre ambas directivas y demás, que esto sobra. Esto al final hay que tener la cabeza fría y bueno, puede que en este caso los directivos del Cádiz, bueno, no sé si celebrasen demasiado un punto en Castalia como si fuese la final de la Champions, pero hay que saber comportarse en ciertos momentos. Y un partido con tensión final, cuando es verdad que, pese a los últimos minutos, fue un partido bastante limpio. Bueno, yo creo que al final la desesperación lleva un poco a todos a cometer cosas que no cometeríamos de normal. Es decir, creo que mucha parte de la afición cantó en la primera ref del Cádiz, sabemos de dónde hemos venido, pero probablemente con esta temporada se nos está olvidando un poco nuestros orígenes o nuestro pasado más reciente. Entonces, totalmente de acuerdo contigo, Víctor. A lo mejor es fruto de la desesperación ya de la afición frente a las pérdidas de tiempo continuas que hizo David Gil y toda la plantilla del Cádiz que jugó en Castalia, pero aún así son cánticos que sobran. Al igual que, como tú bien has comentado, en el palco sobraron ciertas actitudes por parte de la comitiva, ¿no? De los responsables del Cádiz que estaban ahí viendo el partido. Eso generó algo de tensión, según lo que me han podido contar, pero nada más fuera de lo normal, evitar que estos comportamientos pues aparezcan dentro de lo que es el mundo fútbol, aunque ya sabemos que eso es muy complicado, porque el fútbol muchas veces va de la mano de la tensión, de objetivos que cumplir y las frustraciones es muy fácil pagarlas con el de al lado. Eso es, bueno, eso ya queda lejos, ya fue el pasado viernes, se queda en el campo y ahora a continuar preparando, en este caso, el próximo partido frente al Huesca. Vamos a hacer una breve pausa publicitaria y a la vuelta vamos con ese 1-1 del partido del primer equipo y además ampliamos esa información en este caso del filial, del Club Deportivo Castellón en Logroño, en esa derrota en el día de ayer en Las Gaunas. Albinegro, esto es para ti. Con Oreyud Mobile puedes ver todos los partidos del Club Deportivo Castellón y disfrutar de toda la segunda división por solo 8 euros al mes. No te compliques, es la mejor opción. No te quedes fuera, activa hoy mismo el pack deportes en oreyudmobile.es o en tu tienda en la calle Bélgica 135
o en la avenida Rey Don Jaime 96 de Castellón. Oreyud Mobile, tu pasión sin límites. Y recuerda, ¡pam, pam, Oreyud! En Globofiesta Castellón decoramos tu evento para que sea único e inolvidable, porque una fiesta sin globos no es una fiesta. Te esperamos en la avenida Casalduc 21 en Castellón y en Globofiesta_Castellón en Instagram, la mejor opción para tu decoración personalizada con globos. Y son albinegros. Globofiesta Castellón, creando momentos mágicos. Bar Centurión, cuyo nombre homenajea a la histórica campaña de abonos del ascenso Segunda B, es uno de los locales favoritos de la afición Oreyud. Abierto de martes a sábado para comidas, menú diario, cena los fines de semana y celebraciones. Ven y disfruta del ambiente más albinegro en la calle Alcalde Tárrega 25 de Castellón. Alea Yacta Est, Oreyud. ¿Tuberías atascadas? ¿Fosas sépticas llenas? No te preocupes. En Desatascos y Vaciados Foses somos más que un desatasco. Ofrecemos servicio rápido, eficaz y ecológico, con técnicos especializados y más de 10 años de experiencia. Urgencias 24 horas los 365 días del año, en toda la provincia de Castellón. Llámanos al 652-275-900 o visita desatascosfoses.com. Foses, más que un desatasco. Rinopint, los pintores de Castellón. Aquí la pasión se demuestra en los detalles. Trabajamos con método, orden y un acabado que dura. Pintamos espacios donde se vive y se trabaja, cuidando cada rincón. Encuéntranos en la calle Hermanos Vilafañé 25, a menos de 5 minutos del Sky-Fi Castalia. Rinopint, pintura con alma albinegra. ¿A quién no le apetece un buen dulce? Tradición familiar e innovación en la Botiga de la Figa. Prueba nuestra figa Albardá, un bocado único, churros y buñuelos hechos al momento y nuestras irresistibles torrijas de horchata. Estamos en la calle San Félix número 6 de Castellón. Botiga de la Figa, 3 generaciones de artesanos con toque innovador. Oreyud, ¿te apetece comer como un campeón? Pues Pizzería El Etrusco, la pizzería favorita de la afición albinegra. Desde 1987 te espera todos los días en Castellón. Disfruta de una gran variedad de pizzas, pastas y ensaladas en la calle Santa Bárbara número 50 y Plaza Donoso Cortés 26. Y diciendo "Pan para el Etrusco", tienes un 10% de descuento. Pizzería El Etrusco, tradición y sabor. Hubo una época en la que todo era un juego, en la que los problemas tenían hasta 3 soluciones: piedra, papel o tijera, y las recompensas tenían sabor y color de gominola. ¿Te acuerdas? Revive diariamente aquellas experiencias en Juguetos, el país de siempre jugar. Tu tienda Juguetos Castellón en Centro Comercial Salera, frente Gasolinera al Campo. Bajan las tarifas de Aquí Wifi. Internet rural por solo 14,95 euros al mes. Y fibra óptica 1 giga por solo 19,95 euros al mes. Comprueba cobertura en aquiwifi.es/cobertura. Aquí Wifi. Los de aquí, los de siempre. Nostra del grupo Aquí Wifi. La solución para tus necesidades informáticas y tecnológicas. Nostra ayuda a tu empresa a mejorar tu conectividad, seguridad informática, centralita virtual o registros laborales. Todo en tecnología y servicios digitales. Nostra, tu empresa de confianza y flexible. Si quieres tener un detalle o comprar algún juguete para los más peques de la casa, regala ilusión en Juguetos Castellón, el país de siempre jugar, en Avenida Enrique Jiménez 82, Centro Comercial Salera, junto a la gasolinera al Campo. Ya sabes, la mejor tienda de Castellón para regalar. Juguetos Castellón. Ya de vuelta vamos a analizar uno por uno del partido. Bueno, lo has comentado Álvaro, Matis, ¿no? Para mí también uno de los mejores del partido, con 2 paradas valor gol. Bueno, la verdad que esa parada a Antoñito, saliendo en este caso del área y bueno, ese mano a mano prácticamente que era esa jugada, se sostuvo muy bien. Y luego el resto del partido, pues bueno, lástima que en la gran parada que hacen el gol de Pelayo,
Luego el rechace cae, como ya hemos comentado, a los pies del jugador del Cádiz. Poco más puede hacer ahí en ese gol, pero buen partido del belga, que no está teniendo fortuna. Hablaba con nosotros en rueda de prensa previa al partido, diciendo que, bueno, estaban buscando, ¿no?, conseguir esa portería a cero. Tocará que sea en Huesca, no queda otra, porque ya son varias jornadas que el Castellón, bueno, está encajando demasiados goles. Sí, yo creo que lo he comentado antes, que el Castellón ahora mismo no estaba ni bien atrás ni bien adelante. Creo que cuando mejor nivel dio el Castellón fue cuando consiguió esas 7 porterías a cero. Nos Sí. acordamos, es una cosa que no hemos comentado o que no le hemos dado el valor probablemente actual que tiene, pero el Castellón logró durante un tramo de la temporada 7 porterías a cero. Y esas 7 porterías a cero fueron acompañadas de muy buenos partidos en la faceta ofensiva. Entonces, para mí la clave es un poco volver a eso. Es decir, creo que lo menos preocupante es el nivel de Matís. El nivel de Matís es de lo mejor que estamos viendo. A mí habían debates de si este nivel pues haría que Gonzalo o no, o sea, haría olvidarnos de Gonzalo o no. Para mí lo hemos hecho totalmente y creo que el partido de Matís la semana pasada fue bastante notable. Pasando a la línea defensiva, un Lucas Alcázar en el lateral zurdo, un Jeremy Mellot en el lateral derecho, con Fabricio Brignani y con Alberto Jiménez en esa pareja de centrales. La verdad es que no tuvieron mucho trabajo. El Cádiz no les inquietó, fueron más protagonistas en salida de balón que en otra cosa, porque en acciones defensivas, salvo la de Antoñito Cordero, que sí que nos pilló la espalda, no tuvieron que intervenir apenas, y la lástima es que a balón parado nos sigue, bueno, costando, ¿no? En este caso sacar los balones, y ahí no estuvieron tanto la defensa como todo. Yo creo que todo el equipo, sobre todo vivo, ¿no? En esas segundas jugadas en el área hay que estar un poquito más vivo para poder rechazar ese balón. Esperemos que en el caso de Jeremy no sea nada esas molestias, igual que en el caso de Lucas Alcázar, y que puedan estar disponibles. Pero Álvaro, una defensa habitual, la que estamos viendo en las últimas jornadas, y es una lástima, ¿no? Porque es que en un partido donde tampoco puedes, bueno, un partido notable de ambos, tanto de Alberto como de Fabricio, pues no poder irte con una victoria, pues la verdad es que duele. Sí, no irte con una victoria duele y creo que el partido en general de la defensa fue bastante notable. Vi a Mellot seguro, tenía un hueso difícil de roer como ese Antoñito Cordero. Es un extremo que, pese a que sus cifras goleadoras o de asistencias no sean las mejores, sabemos de lo que puede aportar. En el Málaga la temporada pasada pues tuvo minutos con importancia y creo que fue el mejor del Cádiz junto con Pelayo. Y Mellot creo que durante bastante tramo de partido lo tuvo controlado, excepto en un par de contras que sí que se le escapó. Por lo demás, la defensa, creo que Lucas pues estuvo bastante seguro en esa parcela defensiva. Brignani lo vi bien. Creo que ha aprendido ya con las jornadas el no tomar riesgos en salida de balón, sobre todo el que puede ser más propenso a conducciones que luego acaban en fallos. Y Alberto, que lo vi muy bien en el aspecto defensivo, pero sí que hay que achacarle esa ocasión que falla en la segunda parte, ese centro ese centro de Camará, ¿no? Es un centro, Camará la vuelve a poner al área pequeña y estaba completamente solo. Probablemente iría un pelín fuerte ese centro, pero aún así desde el área pequeña no puedes perdonar, y creo que una de las claves de que el Castellón no sacara la victoria fue el desperdicio de ocasiones pues como esta, ¿no?, que falló Alberto, como la que falló Diego Barry en ese tramo de la segunda mitad. Sí, es una de esas típicas jugadas, ¿no?, de Alberto, que empieza y quiere terminarla, y que, bueno, la acción que hace Cámara es muy buena, ¿eh? Porque, bueno, con una Perfecto. jugada acrobática deja mantener el balón, muerto, sin que saliese por la línea de fondo, y se la deja, es que perfecta. Perfecta para que Alberto solo tuviese que lanzarse en plancha. Yo creo que la llega a rozar, pero tampoco, yo creo que se la espera ahí. Y, bueno, hubiese sido, la verdad, que la sentencia del partido. Una lástima. Pasando ya a esa línea, ¿no?, en este caso el centro del campo, sala de máquinas, con Diego Barry y con Beñat Guilena Barrena. Bueno, buen partido de ambos. Es verdad que igual nos atascamos un poquito en el centro del campo. Yo sí que lo que he dicho en la primera parte, buscaría algún tipo de disparo más de fuera del área, porque es verdad que, bueno, tanto Guere como Barry van moviendo muy bien el balón de lado a lado, de lado a lado, pero es que el Cádiz estaba muy cerradito. Entonces, si no se puede entrar por banda, hay que buscar alguna otra opción, porque es verdad que por dentro Cala estaba muy, muy tapado. No le dejaban casi libertad de moverse en esa media punta, y lástima la ocasión que tú dices, ¿no?, de Diego Barry. Es verdad que cuando remata toca en un defensor, creo que es en Pelayo, que se lanza muy bien al suelo, y el balón
balón, pues bueno, rebota y da justamente el larguero y fuera, en vez de ir larguero y dentro. Otra ocasión que fue clara, pero que, bueno, por falta de acierto, por poca fortuna, tampoco se llegó a dar, pero aún así, otro partido notable de Guerre y de Barry, sin llegar a ser igual sobresaliente, que es lo que para mí hubiese sido, pues, redondear con el gol. Yo creo que la lesión de Barry aún pesa, es decir, vimos una buena versión del salmantino, pero aún así yo creo que podemos ver mucho más de Diego Barry, lo hemos visto en ciertos tramos de la temporada. Luego Guerre también, pues mucho trabajo, mucha presión, con balón, a ciertos tramos bien, lo vi también un pelín acelerado en ciertos momentos, pero creo que el partido del centro del campo fue notable. Es una pena, ¿no? Porque todo el mundo en este Castellón tiene oportunidades de marcar gol. Sí que es cierto que en este partido pues puede haber sido uno de los que menos oportunidades hemos tenido, pero no sabemos por qué la pelotita no quiere entrar y así le pasó a Diego Barry, que podía haber anotado su cuarto gol o su quinto de esta temporada y el palo y una buena acción defensiva del Cádiz en los últimos instantes evitó ese 2-1. Luego en bandas tuvimos a Brian Zipenga, autor del gol, y a Adam Jacobsen. Bueno, se fueron intercambiando las bandas. Es verdad que a mí Zipenga me gusta más en banda izquierda que en banda derecha, pero ya sabemos que, bueno, Adam en este caso le gusta más la banda izquierda y entonces ahí hay que cambiar en este caso con Golello de banda. Y bueno, me gustó más Zipenga que en este caso el danés. Adam es verdad que lo intentó, pero tampoco llegamos a verle grandes ocasiones, como sí que tuvo el día del Ceuta. Estuvo asociativo con la parte de arriba, con Camara, con Alex Calatrava, pero tampoco, bueno, tenía delante a un lateral como era Juan Díaz, y tampoco vimos esto fuese, ¿no?, de forma excesiva en este caso el lateral del Cádiz con las apariciones de Jacobsen. Bueno, podría haber sido, Álvaro, el último gol de Brian Zipenga con la camiseta del Club Deportivo Castellón. Además, se despide de esta forma del Sky-Fi Castalia, porque recordemos que en ese partido frente al Eibar no estará seguramente, todavía no ha salido la convocatoria del Congo. Y pese al gol, no sé, yo también le pediría un poquito más. Es verdad que cumplió, que estuvo participativo, que corrió la banda, que encaró, pero tampoco no me terminó de convencer el partido en este caso del congoleño, pese a que fue de lo mejor, del equipo. Sí, si empezamos por Adam Jacobsen, creo que es como siempre, ¿no? Es un jugador que se lo deja todo, que no le puedes reprochar nada en cuanto a actitud, pero no estuvo acertado, creo que no tuvo ninguna ocasión de marcar gol y siempre te deja pues alguna oportunidad, alguna ocasión, creo que no llegó a disparar ni a puerta en el encuentro. Y luego Zipenga, que yo, como lo comentábamos en la retransmisión, ¿no? Yo lo vi muy, muy acelerado en la toma de decisiones y creo que podría haber tenido alguna opción mejor en muchas jugadas. Aún así, creo que, como tú bien dices, fue de lo mejor del Castellón con ese gol y aún no ha salido del Congo, pero es muy probable que sea sus últimos minutos en el Sky-Fi Castalia con la albinegra. Veremos a ver si es con otro equipo de segunda división o se va a un primera donde se marcha el congoleño, ¿no? Pero yo creo que en Castalia con albinegra poquito más lo veremos. Y ya para cerrar con Alex Calatrava, con el Mago y con Usman Camara. Usman Camara, que tuvo un gol anulado en la primera parte por fuera de juego, una buena jugada, la verdad, un buen centro desde el lateral y un buen remate. Y luego Cala, que lo intentó, yo creo que fue el jugador que más lo intentó, de todas las formas posibles. A veces no recibía balón y se venía a la sala de máquinas a coger el mismo balón e intentar subirlo a la parte ofensiva del ataque. Y lo vimos, bueno, que se cargó en muchas partes del partido del equipo a la espalda, buscando mucha asociación por las bandas, buscando mucho centro. En el tema de los centros al área, pues el Cádiz estuvo muy cómodo defendiéndolos, en este caso con Pelayo y con Kovacevic, y sí que hay veces que yo le pediría ese disparo, ¿no? Ese disparo de fuera del área, que sabemos que es el jugador que tiene esa facilidad, ¿no? Esa habilidad para poder marcar diferencias. No lo vimos. Bueno, la defensa del Cádiz ahí también le cerró bien los espacios. Y a mí, yo te digo que es de lo que más me gustó, el Mago Calatrava, y luego lástima Camara, que ya lo hemos comentado, esa gran asistencia que le dio Alberto Jiménez, pero que no se pudo transformar en gol. Sí, la cosa es que cuando los equipos se te encierran tanto, es Calatrava el que tiene que salir de esa zona intermedia para generar más, ¿no? Para tener superioridad con balón y poder volver a generar y hacer que el Castellón esté próximo al área. Entonces, cuando un equipo se te encierra, Cala pues no participa tanto, al menos en esta zona de 3/4, donde sabemos que con las conducciones y el golpeo que tiene, pues es muy, muy peligroso. Por eso lo vimos tan poco
cerca del área, y sí que es cierto que cuando pudo probó a David Gil. Me acuerdo el único disparo a puerta del Castellón en la primera parte que fue suyo, pero aún así me faltó, es decir, que la actitud es buena, el trabajo es bueno, pero que cuando se te encierran hay que buscar soluciones. Probablemente no sea él el que es el encargado de esas soluciones, porque ya suficiente trabajo te hace, pero aún así algo más de solución, ¿no?, para solucionar toda esa cantidad de jugadores en tan poco espacio, pues no iría nada mal. Y respecto a Usman Camara, creo que fue de lo mejor del partido, ¿no? Te da esa asistencia en el primer gol, donde aguanta muy bien, te pone un pase entre las piernas del defensor y hace que Zipenga pues anota a placer, y luego le da ese gol a Alberto que el canario pues no acaba de concretar, pero aún así muy buen trabajo del guineano, que como hemos dicho antes, 50 partidos ya con el Castellón, 14 goles, 3 asistencias, general un delantero pues muy bueno para la categoría, y lo que está demostrando partido tras partido. Yo creo que la acción del gol, justamente del Club Deportivo Castellón, fue la única vez que el Castellón pudo correr a la espalda. O sea, en transiciones ya sabemos que el Castellón puede ser letal, y bueno, en la acción de cámara lo vimos, que a mí me sorprendió, ¿no?, que consiguiese sacar ese pase por debajo de las piernas del defensa cuando parecía que ya le habían cerrado bien la posición, y bien ahí, pues apareciendo de segunda línea, casi por sorpresa, el bueno de Brian, ¿no? El Castellón ya saben cómo jugarle, intentan minimizar al máximo estas contras, estos balones a la espalda, y bueno, el Huesca tampoco es que te vaya a hacer un partido muy, muy distinto del que te hizo el otro día el Cádiz. Entonces habrá que trabajar esa puntería, y bueno, el caso de intentar generar un poquito más desde segunda línea. Y ya para cerrar, Álvaro, pasamos a los cambios. Unos cambios que me sorprendieron de cierta manera. Entró en primera instancia a Huermaville, luego entró Tincho, ¿no?, por esas molestias de Lucas Alcázar, y ya finalmente Álvaro García, Marco Dué, Israel Suero y Douglas Aurelio. Ojo con Douglas Aurelio, que no tenía minutos desde el mes de noviembre, después de recuperarse de esa lesión, y que dejó sin minutos a jugadores ofensivos, ¿no?, como el caso de Pablo Santiago o el propio Raúl Sánchez. Bueno, a mí me gustó Tincho, de lo que salió me gustó Tincho, yo diría que el que más. Álvaro García también tuvo una posibilidad de remate de cabeza que se le fue blandita, ¿no?, a las manos del portero del Cádiz. Es verdad que se la encuentra y no pudo ahí, en este caso, pues darle más potencia a ese cabezazo. Y el resto, pues bueno, Suero, que cuando salió lo intentó, tampoco terminó de ser eficaz en esos centros al área, y un Douglas que, bueno, casi que yo no lo contaría porque tampoco tuvo mucho balón, al igual que Marco Dué. Para mí cabe decir que fueron 6 cambios, porque la lesión o el golpe en la cabeza de Iker Recio en la primera parte pues no contaba como ventana. Pudo hacer un cambio por lesión el Cádiz, y eso pues le daba la oportunidad al Castellón de hacer otra ventana con otro cambio más. Pero para mí los cambios, excepto Tincho y Álvaro, no dejaron, pues no cambiaron el partido, ¿no? Suelen ser los cambios los que le dan ese puntito extra al Castellón. En este caso no fue así. Creo que Mabil estuvo bastante errático en todo lo que tocó. Tincho sí que es cierto que supo demostrar que tiene nivel de sobra para esta categoría, y es un jugador al que se le hemos visto muy, muy poco. Álvaro García, como bien comentas, pues tuvo una acción, remate de cabeza, luego tuvo otro también que se fue cerquita del palo, pero muy blandito también, no acabó de concretar. Suero lo intentó, pero bueno, creo que Álvaro y Tincho fueron lo mejor. Suero pues lo intentó, y luego ya tenemos a Dué para meter algo más de pierna, ¿no?, algo más de físico en las últimas transiciones. Y Douglas, que yo creo que lo pone básicamente porque va a ser la solución, o va a ser el jugador que supla a Zipenga una vez este ya no esté. Veremos a ver si es así o no, pero yo creo que Douglas le da minutos para que vuelva a coger ya la forma definitivamente y vuelva a lo que es una titularidad en segunda división. Sí, y pasando a, bueno, un poco de tercio, cambiando de tercio, pasando a hablar de ese filial, de ese Club Deportivo Castellón B. Álvaro, ayer yo estuve allí junto con Mario Edo, junto con Alejandro Moy. Bueno, al final son casi 1000 kilómetros en el mismo día, y de vuelta ayer domingo, y es una decepción. Es una decepción porque, bueno, una permanencia en la categoría que parecía hace unas jornadas asegurada, después de una muy buena primera vuelta que se soñó incluso con posiciones de playoff. El equipo ha sido muy irregular.
le bastaba en la recta final de temporada ganar 2 partidos y no llegaban las victorias, además contra equipos de la zona baja, el caso del Barbastro, el caso del Valencia. Bueno, se han desperdiciado muchos puntos. Es verdad que tampoco te sonrió la fortuna con ese gol del Barbastro frente al San Andreu en los últimos minutos, que te obligaba a jugar frente a la sede de Logroñés, que era el rival más flojito. Es que es la realidad, era el rival más flojito en ese play-out y es que no ha sido capaz de vencerle. Un equipo que era muy ofensivo, muy goleador, en la ida cae 2-3 y en la vuelta con la obligación de ganar, el primer disparo a puerta lo hace en el minuto 75. Lo hace en el minuto 75, bueno, de la mano de Nico Font, que fue el jugador que en toda la segunda parte más ganas le puso. Y no, espera que no estuvo acertado porque también tuvo minuto 80 y pico o una segunda acción para al menos, bueno, forzar el empate. Y otra vez más el Logroñés con muy poquito, haciendo un partido, es verdad que serio en defensa y otra vez más sin dejar correr a la espalda, fue la clave. El Castellón en el partido en Castalia pudo correr a la espalda en este caso de la defensa del Logroñés. El otro día no, ayer no. En las Gaunas casi apenas no pudo correr. Pusieron a un centrocampista Núñez defensivo para cubrir todo el partido a Carlos Segura. Carlos Segura no tocó la pelota en todo el partido y allí pues baja mucho, ¿no? En este caso las probabilidades de gol del filial y del equipo de Óscar López, pero es una desilusión. Es verdad que en una temporada donde eres un recién ascendido, pero es que la sensación que te da es que hay plantilla, hay jugadores que van a llegar muy lejos porque son muy buenos, pero que, bueno, la dinámica les ha terminado arrastrando y yo no sé si es por la presión, pero ayer en las Gaunas, pues pese a que lo intentaron, no estuvieron acertados y se ven obligados a ese descenso de categoría que duele mucho a todos a tercera ref. Es doloroso, está claro. Al final creo que la temporada, como tú bien has dicho, Víctor, la marca la irregularidad. También a lo mejor un poco de la dependencia, ¿no? de Carlos Segura y al final 19, 17 goles en esta categoría son cifras altísimas. No sé si ha sido el máximo goleador del grupo, pero lo más seguro es que sí. Y al final, si te cubren a tu mayor arma tan bien como te lo cubrió en la SD Logroñés, pues es muy complicado, ¿no? Creo que ha faltado un poco de todo, creo que hemos desaprovechado muchas oportunidades. Creo que el equipo empezó muy bien, me acuerdo victorias contra el Alcoyano, por ejemplo, en casa, al San Andreu también, si no me equivoco. Al final le ha faltado pues un poco de regularidad. Yo creo que con una victoria más que tenías, pues se habría solucionado la cosa y estaríamos hablando de otro tema completamente distinto. Ahora, pues intentar rehacer lo mejor la plantilla para el año que viene, intentar buscar, ¿no?, ese objetivo del ascenso de nuevo a Segunda Federación y sobre todo con novedades. Tendremos seguro durante las próximas semanas. Está el melón de Sergi Torner, ¿no?, que se hará con el portero, se cederá, se subirá al primer equipo. Creo que ha sido de lo mejor de esta plantilla. Algo similar pasa con Carlos Segura, ¿no? Yo creo que se le buscará alguna cesión a Primera Federación. Veremos a ver qué sucede en las próximas semanas, pero sí que es cierto que el mercado de fichajes del filial va a estar movido, seguro. Sí, yo también quería ampliar, porque bueno, he leído muchos comentarios, ¿no?, en redes sociales de gente que no estuvo en Logroño, pero gente que a la mínima, ya sabemos cómo son los haters, cargando contra el filial, cargando contra los chavales y bueno, ayer sobre el césped de las Gaunas, los chavales eran un mar de lágrimas. Bueno, al final se corta su progresión, todos desconsolados llorando, porque era un objetivo que veían cerca y al final se escapa. Esa gente que dice que no sienten el escudo tendría que haber estado ayer en las Gaunas para ver, ¿no?, todo lo que han sufrido estos chavales. La vuelta ayer en autobús fue dura, pero yo también quiero, bueno, en cierta medida criticar alguna cosa, porque me parece que siendo un filial en segunda red tienes que darle un poquito más de importancia, y es que no puede ser que no esté, por ejemplo, el jefe de prensa del Castellón, del filial, ayer en las Gaunas. Que la cobertura mediática que se haga desde casa, viendo un partido por la tele, no puede ser tampoco que nadie salga a dar la cara en este caso, porque estábamos Mario Dedo, Alejandro Moy, estaba yo en esa sala de prensa esperando que saliese Óscar López y ahí no salió nadie. Bueno, el responsable de comunicación de la S de Logroñés fue a preguntar junto con Mario, pues bueno, si iba a salir o no iba a salir, ¿no? El técnico a dar explicaciones y el delegado del equipo nos dijo que no le apetecía salir, que no era momento. Es verdad que estaban todos destrozados.
Pero bueno, ya que nos hacemos 1000 kilómetros, yo creo que es importante mandar un mensaje, sobre todo a la afición, de que no ha sido la temporada que se esperaba, de que la temporada que viene se buscará, en este caso, pues conseguir otra vez el objetivo y ya está. Tampoco íbamos a apretar mucho más. Pero yo creo que son detalles que si quieres ser un club profesional en todas tus, ¿no? Tanto filial, juvenil, femenino, primer equipo, se tiene que cuidar en este caso y no se hizo. Y no se hizo. Y a mí me parece que es un fallo. Es un fallo porque es verdad que estuvieron Tomeu Nadal, el director deportivo en este caso de la cantera, estuvo también Ramón Soria, estuvo allí en el palco de las Gaunas, o sea, había gente del primer equipo, estaba Víctor Ventura, también el responsable de la fundación, de la cantera albinegra, y claro, ahí no habló nadie. No habló nadie y la verdad que yo al menos me llevé un despago. Si es que al final es lo normal, ¿no? Ya no solo por el haber descendido, sino por el respeto a esos medios de comunicación que se desplazan, respeto a toda una afición, ¿no? que ha estado detrás del filial durante gran parte de la temporada, respeto a esas 2000 personas que llenaron el campo en la ida contra la SD Logroñés. Creo que al final es lo mínimo, ¿no? Al final quieres ser profesional, pero estos actos, estos hechos no denotan esa profesionalidad de la que tanto hablas. Intentar que haya un giro de tuerca, ¿no? Que se hagan bien las cosas, porque ya para mí, para empezar y desplazarse sin el jefe de prensa de la cantera, me parece un error. Es cierto que tiene muchos equipos que cubrir, tiene al femenino, tiene al juvenil División de Honor, tiene al juvenil el primer equipo, el nacional también se le ha dado algo de bombo, pero en una cita tan importante como esta, lo mínimo es que hubiera estado. Lo mínimo. Y no es por criticar a Gerard, ¿eh? Por criticar a Gerard, No, al porque contrario, al contrario. porque Gerard hubiese estado allí, ¿eh? Sí, Es verdad sí. que Gerard también cubrió el partido del femenino, pero a Gerard no le incluían una habitación de hotel. O sea, el Castellón viajó el día anterior a las Gaunas, o sea, a Logroño, se quedó a dormir y el jefe de prensa no tenía una habitación, en este caso, reservada, y tenía que ir el mismo día. Tenía que ir el mismo día a Logroño, ir y volver él solo en su coche. O sea, que yo también lo entiendo. Por eso. Pero bueno, ese partido que te juegas la permanencia, que menos. O sea, no es una crítica a Gerard ni mucho menos lo que está diciendo, es una crítica al grupo en sí. Es decir, tienes a un responsable de comunicación, sabes que vas a tener gente detrás y yo me enteraba de cómo iba el filial por un enlace en el que se veía el partido en directo y por los tweets que ponía tanto Víctor por la cuenta de Signo Radio y de la Barbería Albinegra. No me enteraba de ninguna forma más. Creo que habría sido un acierto o algo necesario que el jefe de prensa estuviera ahí para contar cómo iban las cosas, al igual que hubiera sido necesario que el técnico hubiera salido al final del encuentro para mandar unas palabras al menos a la afición que se ha ido semana tras semana al Gaeta y que pues ha sufrido con este descenso. Pero bueno, también es muy fácil hablar agua pasada, ahora ya centrarse en la siguiente temporada y buscar, ¿no? Volver a Segunda Federación. Sí, nos hubiese gustado poner algún audio de algún protagonista, no ha podido ser. Para todos aquellos que no visteis el partido, podéis ir a las redes sociales de la Barbería Albinegra de Signo Radio Castellón, tanto en nuestro Instagram, por ejemplo, como en nuestro TikTok, también de la Barbería Albinegra, y está ese resumen de las ocasiones más claras del partido. Y ya, Álvaro, cerramos con esa sección de Xoreyuts, porque, bueno, yo comenzaría con el Leklig Megen de Dicker Reder, de Gonzalo Quetaz, de Harry Meduicani y de Jetro Williams, que ha quedado tercero en la Eredivisie y que disputará la fase previa de la Champions League. Son palabras fuertes, ¿eh? Fase previa de la Champions League. Así han acabado en temporada, han quedado terceros, vencieron 2-1 contra el Go Ahead Eagles y han quedado por delante de equipos con bastante nombre, como puede ser la AZ Alkmaar o el Ajax. Han quedado terceros con 59 puntos, sí que es cierto que lejos de los 65 que ha conseguido el Feyenoord y de los 84 que ha conseguido el PSV, que se ha proclamado pues campeón de la Eredivisie, pero temporada espectacular de Dicker Reder y de todos los jugadores de la plantilla, por la que nos alegramos, sobre todo por Gonzalo, por Haris y por Jetro, y por Dick, obviamente, porque conseguir esto son palabras mayores. Eso es, adelantado también en la tabla a un Twente de Van den Belt, que bueno, se tuvo que conformar en este caso con la fase previa para Conference League. Pasamos también y vamos a primera ref porque volvió a marcar el esloveno Flakus en ese partido, ¿no? Del Real Murcia, Álvaro,
La verdad que, bueno, se vivió una jornada de estas unificadas en primera ref de absolutos locos y bueno, que el Murcia parece que ya se escapa un poquito más de esas posiciones de la zona baja, que tampoco ha sido una gran temporada, pero bueno, hay otros equipos, igual que el Nasti de Tarragona, que marcó en el minuto 80 y pico un gol de penalti, por mala suerte también para el Tarazona de Cubillas, que no pudo ganar, en este caso, frente al Real Betis, pero hablamos de Flaccus porque marcó gol. Sí, Flaccus, que probablemente ha sido uno de los jugadores más criticados, ¿no?, del Real Murcia esta temporada por esa falta de gol, pues parece que lo está supliendo en las últimas jornadas, que hablamos cada lunes y 1 de cada 3 aparece David Flaccus como goleador en esta sección de Exoreyuts, y sí que es cierto que volvió a vencer, ¿no? Se enfrentaban en un partido clave para la salvación y marcó el último gol del Murcia en el minuto 89 en esa victoria 1-3 frente al Juventud de Torremolinos. Ahora mismo el Murcia se sitúa ya duodécimo con 49 puntos. Tiene 46 el Nasti, que es el primer equipo fuera de descenso. Entonces tendría que ser una catástrofe para que el Murcia pues no estuviera el año que viene en Primera Federación. Estaría salvado porque el Tarazona es el que es la primera plaza, digamos, que descendería, tiene 45 puntos. O sea que, aunque sumo 3 puntos más, no llegaría a los 49 del Real Murcia. Así que estaría salvado el conjunto pimentonero. Y ya cerramos, Álvaro, con Sweik, ¿no? Con Brian Sweik, que también lo está haciendo francamente bien en la MLS. Sí, Brian Sweik, un portero que no tuvo mucha continuidad, ¿no?, aquí en el Castellón. Fue el segundo detrás de Gonzalo. Tuvo algún partido, me acuerdo el partido de Copa, que sí que jugó, pero que no le recuerdo muchos partidos más con la camiseta del Castellón. Y la verdad es que está siendo toda una revelación en el Nashville, en el equipo estadounidense, que ahora mismo se sitúa líder de la conferencia este, en 13 partidos, 9 victorias, 3 empates y 1 derrota. Solo ha encajado 10 goles en 13 partidos y va líder con un partido menos. Le queda jugar un partido aún y le saca 2 puntos al Inter de Miami de Leo Messi, por ejemplo, 5 puntos al New England Revolution, 7 al Chicago Fire. Es decir, equipos que el Nashville no estaban llamados a estar en esa zona de ahí arriba. Y de momento que con un gran Brian Sweik, pues eso, va líder de la conferencia este. Veremos cuando lleguen las fases finales hasta dónde llega el americano, pero muy buena temporada del Meta, que está cumpliendo pues con notable alto o sobresaliente. Sí, la verdad que, y sin ninguna estrella, porque si te vinieras a ser Inter Miami y el resto de equipos de su grupo, sí, todos tienen al menos una gran estrella, el Nashville no. O sea, yo estoy mirando a la plantilla, el único que me suena es Warren Madrigal, que estuvo en la cantera del Valencia y que incluso llegó a debutar el costarricense, pero nada más. O sea, no hay ningún jugador así que sea muy conocido. Bueno, Mukhtar, el alemán, pero más conocido por las cartas de FIFA que por otra cosa. Entonces, un equipo sin estrellas, como tú bien dices. Estrellas en la élite que no hayan jugado a Europa, así que mucho honor a lo que está haciendo también en este caso el Nashville y al bueno de Brian Sweik, que le deseamos mucha suerte. Hasta aquí el signo albinegro de hoy, Álvaro. Esperemos que durante la semana ya sean noticias un poquito más positivas de cara a ese partido frente a la Sociedad Deportiva Huesca el próximo domingo, que por cierto, allí estará Signo Radio para retransmitirlo desde el Alcoraz, y nos escuchamos el próximo miércoles en el signo albinegro. Además, también dar las gracias a todos aquellos que se han conectado a través de la 100.5 FM de la Radio Futura Latina. Sí, estamos en contacto y nada, vamos escuchándonos esta semana, que seguro que habrán noticias en esa previa frente al Huesca. Pues nos vemos, hasta luego, adiós.